En los albores de la humanidad, un acto oscuro marcó el destino de uno de los primeros hijos de Adán y Eva. Caín, primogénito de la pareja original, era un hombre de la tierra, un cultivador que ofreció frutos de su labor como ofrenda a Dios. Pero su hermano menor Abel, un pastor, presentó las mejores primicias de su rebaño. A los ojos del Creador, el sacrificio de Abel fue aceptable, mientras que el de Caín no lo fue. Este aparente rechazo encendió una chispa de celos y furia en el corazón de Caín, un resentimiento que pronto lo llevaría a cometer un acto que cambiaría su vida para siempre. En el campo, bajo un cielo que quizá ocultaba su condena, Caín llamó a Abel y en un ataque de ira ciega derramó la sangre de su hermano sobre la tierra. Este acto no pasó desapercibido ante Dios, quien confrontó a Caín con una pregunta que resonó con un peso insondable. ¿Dónde está tu hermano Abel? Caín, en su soberbia y culpa, respondió con palabras que han atravesado generaciones. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pero el juicio divino fue inevitable. Dios maldijo a Caín, declarando que la tierra, testigo de la sangre derramada, no volvería a darle su fuerza. Caín sería un errante, un fugitivo en la tierra. Aterrorizado por la idea de ser asesinado, Caín clamó misericordia, y Dios, en un acto de gracia inesperada, marcó a Caín con una señal que aseguraría su protección. Nadie que lo encontrara tendría permiso de matarlo. Así, Caín partió, dejando atrás a su familia y su hogar. Se dirigió hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén, para comenzar de nuevo. Pero, ¿cómo se construiría su nueva vida lejos de su linaje? ¿Y quién lo acompañaría en esta tierra desconocida? Este es solo el comienzo de un enigma que ha fascinado a la humanidad desde entonces. Mientras Caín vagaba por la tierra de Nod, una región desolada y sin historia conocida, la narrativa bíblica nos lleva a un giro inesperado. En el versículo 17 del capítulo 4 de Génesis se menciona por primera vez que Caín conoció a su esposa, y juntos tuvieron un hijo al que llamaron Enoc. Más sorprendente aún, Caín fundó una ciudad y le dio el nombre de su hijo. Este breve pasaje es a la vez revelador y enigmático, pues sugiere que Caín no solo encontró compañía en su exilio, sino que comenzó una nueva civilización. Sin embargo, la Biblia no ofrece detalles sobre el origen de su esposa. ¿Quién era esta mujer que compartió su vida con el primer homicida de la humanidad? En un texto que narra con precisión las generaciones y linajes, este detalle crucial parece omitido, dejando abierta una de las preguntas más persistentes de la historia bíblica. El lector no puede evitar preguntarse, ¿de dónde surgió esta figura femenina? Hasta ese momento, el relato solo había mencionado a Adán, Eva, Caín y Abel. Si Dios creó a otros humanos fuera del Edén, el texto no lo dice explícitamente. Por otro lado, Génesis 5:4 menciona que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, pero el misterio persiste. ¿Podría ser su esposa una hermana o sobrina? La mención de la fundación de una ciudad añade aún más complejidad. Para construir una urbe harían falta más personas. Esto sugiere la existencia de una población más amplia, pero ¿de dónde provino? Con cada respuesta tentativa surgen nuevas preguntas, llevando a la necesidad de explorar teorías y tradiciones más allá de las páginas del Génesis. Mientras tanto, el relato sigue envolviendo a Caín en un aire de misterio. ¿Qué implicaciones tiene esta aparente omisión para nuestra comprensión del relato bíblico? Este es apenas el inicio de un enigma que nos llevará a profundizar en posibles explicaciones y relatos complementarios. Para entender el origen de la esposa de Caín, debemos retroceder en las páginas del Génesis y mirar más de cerca la familia de Adán y Eva.
En el capítulo 5, versículo 4, se menciona de manera discreta pero significativa que Adán, tras engendrar a Set, vivió 800 años y tuvo hijos e hijas. Este pasaje sugiere que la pareja original tuvo una numerosa descendencia, mucho más allá de los nombres específicos que aparecen en los primeros capítulos del Génesis. En un mundo recién creado, donde la humanidad se encontraba en sus inicios, las uniones entre hermanos, hermanas y primos eran no solo inevitables, sino también necesarias para el crecimiento de la población. Aunque hoy este tipo de relaciones serían moralmente y biológicamente cuestionables, en aquel tiempo el linaje humano era puro y no había degeneración genética acumulada. Bajo esta lógica, es posible y para algunos probable que la esposa de Caín fuera una de sus hermanas, o quizás una sobrina, nacida en generaciones posteriores. Esta idea resuelve, al menos en parte, el enigma. Sin embargo, también plantea nuevas preguntas. ¿Por qué no se menciona explícitamente el nombre de esta mujer? Era un hecho tan común que no requería más detalle en el relato. O, tal vez, el propósito del texto no era centrarse en las relaciones individuales, sino en el mensaje espiritual y moral detrás de los acontecimientos. El silencio del texto bíblico sobre los nombres de estas hijas podría reflejar la intención de priorizar ciertos elementos del relato, pero también abre la puerta a interpretaciones posteriores. De cualquier manera, esta posibilidad conecta el relato de Caín con una humanidad incipiente que buscaba multiplicarse y llenar la tierra, tal como Dios había ordenado a Adán y Eva. Con esta teoría, el relato comienza a tomar forma, pero aún quedan misterios por resolver. ¿Podría existir otra explicación para la esposa de Caín? Es aquí donde las interpretaciones alternativas, tanto dentro como fuera de la Biblia, cobran protagonismo y añaden nuevas dimensiones al enigma. Otra posible explicación para el origen de la esposa de Caín surge de una hipótesis que se ha discutido a lo largo de los siglos: la idea de que Dios pudo haber creado otras líneas de humanos fuera del relato específico del Edén. Según esta teoría, Adán y Eva serían los protagonistas del linaje elegido para narrar la relación directa entre Dios y la humanidad, pero no necesariamente los únicos humanos creados. Esta interpretación encuentra apoyo en la aparente brevedad del relato del Génesis. El texto no pretende ser un registro exhaustivo de la historia de la humanidad, sino más bien una narración centrada en aspectos espirituales y simbólicos. Por ejemplo, la mención de que Caín temía ser asesinado durante su exilio en la tierra de Nod sugiere la existencia de otras personas, además de su familia inmediata. Si Caín y Abel fueran los únicos descendientes vivos de Adán y Eva en ese momento, ¿a quién temía exactamente? Las tradiciones extrabíblicas y las interpretaciones antiguas también ofrecen pistas intrigantes. Algunos textos judíos, como el Libro de los Jubileos, y ciertos escritos gnósticos, sugieren que Dios pudo haber creado otras comunidades humanas simultáneamente con el Edén, aunque éstas no forman parte del linaje descrito en las Escrituras. Estas posibles otras creaciones no contradicen necesariamente la narrativa bíblica, sino que expanden su contexto. Además, esta teoría puede estar vinculada a la mención en Génesis 1:26-27, donde Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Algunos estudiosos han interpretado este pasaje como una referencia a una creación más amplia, mientras que el relato de Adán y Eva en el capítulo 2 se enfocaría en una línea particular destinada a cumplir un propósito divino específico. Si bien esta hipótesis no es aceptada por todas las tradiciones religiosas, abre un debate fascinante sobre el alcance del plan de Dios y la posibilidad de que la humanidad fuera más diversa desde el principio de los tiempos.
¿Podría la esposa de Caín haber sido parte de una de estas otras comunidades humanas? Aunque esta teoría desafía la comprensión tradicional, también ofrece una visión enriquecedora de los misterios que el Génesis deja intencionalmente abiertos. La conexión entre estas ideas y los textos bíblicos, junto con su influencia en tradiciones posteriores, continúa alimentando la búsqueda de respuestas. A medida que exploramos más a fondo, nos acercamos a desentrañar el significado simbólico y espiritual detrás de esta intrigante narrativa. Más allá de la curiosidad histórica sobre la identidad de la esposa de Caín, el relato bíblico puede contener un significado simbólico profundo. En esta interpretación, la figura de la esposa de Caín no sería simplemente un personaje literal, sino un elemento que representa un concepto mayor: la inevitable expansión de la humanidad, incluso después de los errores y pecados de sus primeros representantes. El Génesis es un libro lleno de simbolismos, diseñado para transmitir verdades espirituales y morales a través de narrativas cargadas de significado. En este contexto, la unión de Caín con su esposa puede interpretarse como una alegoría de la continuidad de la vida y la misericordia divina. A pesar de que Caín fue condenado por su crimen, no fue desechado. Dios permitió que construyera una nueva vida, lo que subraya un mensaje esencial: incluso en el exilio y el castigo hay lugar para la redención y el propósito. La esposa de Caín, entonces, podría simbolizar la multiplicación y la regeneración de la humanidad, una promesa implícita de que el linaje humano no se detendría en sus fallas iniciales. La fundación de una ciudad, mencionada en Génesis 4:17, refuerza esta idea. Caín no solo sobrevivió, sino que también se convirtió en un constructor, un iniciador de la civilización, a pesar de su oscuro pasado. Además, los primeros capítulos del Génesis están escritos en un estilo que mezcla elementos históricos y metafóricos. Algunos estudiosos sugieren que estas narrativas no están diseñadas para responder preguntas cronológicas o científicas, sino para enseñar sobre la naturaleza humana, la relación con Dios y el propósito de la vida. En este sentido, la esposa de Caín, como símbolo, encarna el mandato divino de fructificad y multiplicaos, dado a Adán y Eva en Génesis 1:28. Y reitera que el plan divino continuaría incluso tras el pecado. Al interpretar el relato desde este enfoque, se abre una dimensión más rica y compleja que trasciende la literalidad. Nos invita a reflexionar no solo sobre los hechos históricos, sino sobre las lecciones espirituales y universales que este relato contiene. ¿Qué nos enseña la historia de Caín y su esposa sobre nuestra capacidad de redención y construcción tras los errores? Al pasar al siguiente punto, esta perspectiva simbólica nos ayudará a explorar cómo las tradiciones posteriores enriquecieron este relato. Para abordar la identidad de la esposa de Caín, es imprescindible mirar más allá del texto canónico del Génesis y explorar las tradiciones judías contenidas en los textos apócrifos, como el Libro de los Jubileos. Este documento, también conocido como el Pequeño Génesis, proporciona detalles adicionales sobre las generaciones de Adán y Eva y amplía algunos elementos que en la narrativa bíblica son apenas mencionados. En el Libro de los Jubileos se identifica a Aguán como la esposa de Caín. Según este relato, Aguán era hija de Adán y Eva, lo que confirmaría que la pareja original tuvo múltiples hijos e hijas, aunque sus nombres no se mencionan explícitamente en el Génesis. Esta información, aunque no forma parte de la Biblia tradicional, es significativa porque refleja una tradición interpretativa dentro del judaísmo que intenta llenar los vacíos dejados por la narrativa bíblica. El Libro de los Jubileos también narra que, tras el asesinato de Abel,
Caín fue apartado de su familia y que Awan lo acompañó en su exilio, marcando el inicio de una nueva etapa para la humanidad. En esta versión, Awan no solo es una figura funcional para la procreación, sino también una representación de la continuidad del linaje humano, incluso en medio de la transgresión y el castigo. Estas tradiciones no canónicas reflejan el esfuerzo de las comunidades judías por comprender y expandir el relato bíblico, abordando preguntas que el texto del Génesis deja abiertas. Además, conectan directamente con la rica tradición oral y escrita del pueblo hebreo, que buscaba interpretar las Escrituras desde múltiples ángulos, incluyendo lo histórico, lo moral y lo espiritual. El aporte de textos como el Libro de los Jubileos es invaluable para quienes desean profundizar en la historia de Caín y su esposa. Aunque no son considerados parte de las escrituras oficiales en muchas tradiciones religiosas, estos documentos nos ofrecen una perspectiva más completa y matizada sobre cómo los primeros judíos entendieron el relato de los descendientes de Adán y Eva. Con este marco, el enigma de la esposa de Caín comienza a tomar forma, aunque aún queda explorar cómo estas ideas se conectan con otras interpretaciones teológicas y culturales. El enigma sobre la esposa de Caín ha intrigado no solo a lectores comunes de la Biblia, sino también a estudiosos judíos y cristianos a lo largo de los siglos. Tanto en la tradición rabínica como en la cristiana antigua, este tema ha dado lugar a interpretaciones fascinantes que buscan esclarecer lo que el texto del Génesis deja sin detallar. Los rabinos, a través del Midrash y otros comentarios, desarrollaron explicaciones basadas en el contexto cultural y teológico de su época. Una interpretación rabínica clásica sostiene que la esposa de Caín era una de sus hermanas, probablemente nacida después de Abel, lo que encaja con la mención de los hijos e hijas de Adán y Eva en Génesis 5:4. Esta postura se basa en la idea de que, en los primeros días de la humanidad, las uniones entre hermanos eran necesarias para cumplir el mandato divino de llenar la tierra. Para los rabinos, esta solución no solo era práctica, sino también coherente con la narrativa bíblica. Por otro lado, en el cristianismo primitivo, los padres de la Iglesia también ofrecieron sus puntos de vista sobre el tema. Escritores como Agustín de Hipona afirmaron que la esposa de Caín debía ser parte de la descendencia de Adán y Eva, destacando la importancia de mantener el linaje humano dentro de la creación divina inicial. Sin embargo, otros, como Orígenes, exploraron interpretaciones más alegóricas, sugiriendo que la esposa de Caín representaba la naturaleza humana caída que se unió al pecado, simbolizado por Caín. Ambas tradiciones, rabínica y cristiana, coincidieron en que el texto del Génesis no se detuvo en estos detalles porque el propósito principal del relato no era narrar la historia completa de la humanidad, sino transmitir lecciones teológicas y morales. El asesinato de Abel, el castigo de Caín y su posterior exilio tienen un significado espiritual más profundo que trasciende los detalles biográficos. Sin embargo, la variedad de interpretaciones refleja la riqueza del pensamiento teológico sobre este tema. Mientras los rabinos enfatizaban la continuidad del linaje humano, los cristianos exploraron temas de redención y caída. Estas perspectivas complementan el relato bíblico, ofreciendo a los lectores contemporáneos nuevas formas de entender y reflexionar sobre este misterioso capítulo de la humanidad temprana. A medida que avanzamos, es evidente que tanto el silencio del Génesis como las interpretaciones posteriores han dado forma a la fascinación en torno a este enigma, dejando abierta la puerta a una exploración más amplia de su significado espiritual y simbólico.
El relato de Caín y su esposa nos enfrenta a una de las primeras cuestiones éticas en la historia bíblica, la moralidad de los matrimonios entre parientes cercanos. En la sociedad moderna, el incesto es considerado un grave tabú debido a los riesgos biológicos y las implicaciones morales. Sin embargo, en los primeros tiempos de la humanidad, como se describe en el Génesis, las uniones entre hermanos, hermanas y otras relaciones cercanas eran no solo posibles, sino necesarias para la procreación y expansión de la humanidad. Este fenómeno plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo justificaron las sociedades antiguas estos matrimonios? ¿Y cómo se ven hoy a través de los lentes de la ética y la cultura contemporáneas? En el contexto de los primeros seres humanos, la moralidad de estos matrimonios debe entenderse dentro de su situación única. Adán y Eva, los primeros humanos creados por Dios, estaban destinados a poblar la tierra. Por lo tanto, el mandato divino de fructificar y multiplicaros, Génesis 1:28, significaba que, hasta que la población alcanzara un número suficiente, los matrimonios entre parientes cercanos eran una necesidad para la propagación de la especie humana. No existían leyes que prohibieran tales uniones, pues el pecado y las transgresiones morales aún no habían alcanzado la complejidad y gravedad que más tarde sería desarrollada a través de la ley de Moisés. Es importante considerar que, en la época de Caín, las leyes sobre el matrimonio y la moralidad eran todavía incipientes. No fue hasta siglos más tarde, con el establecimiento de la ley mosaica, que el incesto se convirtió en una transgresión explícita y se prohibió bajo el mandato de Dios. En el libro de Levítico, específicamente en Levítico 18:6-18, se detallan las relaciones familiares prohibidas, incluyendo los matrimonios entre parientes cercanos como hermanos y hermanas, tías y sobrinos, entre otros. Este cambio en la legislación divina se puede interpretar como una respuesta al desarrollo moral y espiritual del pueblo de Israel, que debía diferenciarse de las prácticas de los pueblos vecinos, muchas veces más permisivos en cuanto a estas uniones. Las implicaciones éticas de los matrimonios entre parientes cercanos también reflejan la evolución de la humanidad en términos de comprensión genética y social. En los primeros tiempos, la humanidad estaba en un proceso de expansión y crecimiento, y la norma, en cuanto al matrimonio, no era la misma que en tiempos posteriores, cuando los riesgos biológicos y sociales de tales uniones fueron mejor comprendidos. Además, el crecimiento de la población permitió que, con el tiempo, se establecieran reglas para evitar las consecuencias de estos matrimonios, marcando una clara distinción entre la inocencia de los primeros tiempos y la necesidad de protección moral y social a medida que la sociedad humana evolucionaba. Al abordar este tema, podemos reflexionar sobre cómo las leyes morales, aunque establecidas por Dios, son también una respuesta a la experiencia humana y su desarrollo a lo largo del tiempo. La prohibición de los matrimonios entre parientes cercanos en la ley mosaica no solo tenía implicaciones biológicas y genéticas, sino que también mostraba una evolución ética que reflejaba la creciente madurez moral de la humanidad. Esta evolución de la moralidad humana nos lleva al siguiente punto de la historia de Caín, invitándonos a reflexionar sobre cómo las primeras generaciones humanas sentaron las bases para las leyes que seguirían y cómo éstas influirían en las futuras generaciones. Al abordar la historia de Caín y su esposa desde una perspectiva científica y cultural, nos enfrentamos a la fascinante intersección entre la narrativa bíblica y los hallazgos científicos sobre el origen y expansión de la humanidad.
Si bien la Biblia proporciona un relato teológico sobre los primeros días de la humanidad, la ciencia ha desarrollado teorías sobre la evolución humana y los primeros asentamientos de las comunidades. La cuestión central, entonces, es cómo se relacionan estos dos enfoques, el de la fe y el de la ciencia. Desde el punto de vista antropológico, la expansión inicial de las poblaciones humanas es un proceso complejo que involucra no solo la procreación, sino también la migración, adaptación y desarrollo social. Los estudios científicos sobre los primeros seres humanos apuntan a que las primeras poblaciones habrían sido pequeñas, muy probablemente consistentes en grupos familiares extendidos que vivieron en una estructura social primitiva. Este es un punto que se puede armonizar con la narrativa bíblica que describe a Adán, Eva y sus hijos como los primeros humanos, con una procreación de hijos e hijas que permitiría la expansión de la humanidad. Desde una perspectiva evolutiva, los primeros seres humanos pertenecían a una población reducida, por lo que las uniones entre parientes cercanos eran prácticamente inevitables en los primeros periodos de la historia humana. La ciencia apoya la idea de que las primeras generaciones de humanos, como lo indica la Biblia, se habrían relacionado entre sí de forma cercana, ya que no había suficientes individuos para formar redes de parentesco más amplias. Esto se conoce como efecto cuello de botella en la genética humana, un fenómeno en el que una población sufre una reducción drástica en el número de individuos, lo que lleva a una mayor endogamia. A lo largo de los años, las comunidades humanas comenzaron a expandirse y diversificarse, adaptándose a nuevos entornos y desarrollando una mayor diversidad genética. Sin embargo, las primeras generaciones de la humanidad, tal como lo narra el Génesis, vivieron en un contexto donde las relaciones entre hermanos, hermanas y otras formas cercanas de parentesco no solo eran aceptables, sino necesarias para asegurar la supervivencia y el crecimiento de la población humana. Esto resalta una verdad universal. Las normas sociales y culturales evolucionan con el tiempo, y lo que pudo haber sido una necesidad biológica y social en los primeros días de la humanidad se transformó en prohibiciones sociales y religiosas conforme la humanidad creció y alcanzó una mayor comprensión de la moralidad y la genética. Sin embargo, las diferencias entre las interpretaciones bíblicas y científicas surgen cuando consideramos el concepto de creación. La Biblia enseña que Dios creó a Adán y Eva, y a partir de ellos surgieron los primeros humanos. En contraste, la teoría evolutiva sugiere que los humanos descienden de ancestros comunes con otras especies, como los primates, a través de un proceso de selección natural que abarca millones de años. A pesar de estas diferencias, es posible encontrar puntos de conexión entre la narrativa bíblica y los estudios científicos. Ambas perspectivas abordan la necesidad de la procreación para la expansión de la humanidad, aunque la ciencia aporta una explicación más centrada en los procesos naturales de adaptación y cambio. En términos culturales, la historia de Caín y su esposa refleja no solo la expansión de la humanidad, sino también el inicio de las dinámicas familiares y sociales que formarían la base de las primeras civilizaciones. Mientras que la ciencia ofrece un marco temporal y físico para entender la evolución humana, la Biblia ofrece una visión espiritual y teológica del propósito y la moralidad detrás de esos primeros eventos. Ambos enfoques nos ayudan a comprender las complejidades de los primeros tiempos de la humanidad, pero con diferentes lentes, uno enfocado en lo divino y otro en lo natural. Este cruce entre lo científico y lo religioso sigue siendo una de las áreas más fascinantes del estudio de la humanidad. A medida que exploramos el relato de Caín y su esposa,
podemos continuar reflexionando sobre cómo las creencias y las investigaciones científicas contribuyen a nuestra comprensión del origen de la humanidad, los primeros comienzos de las comunidades humanas, y cómo estas primeras historias siguen influyendo en las culturas contemporáneas. La historia de Caín y su esposa ha fascinado y desconcertado a generaciones de lectores, teólogos y científicos, a través de los diferentes enfoques bíblico, científico, cultural y ético. Se han propuesto diversas explicaciones sobre el origen de la esposa de Caín, que siguen alimentando el misterio que se esconde en las primeras páginas del Génesis. Desde la interpretación literal que plantea que Caín se casó con una hermana, hasta las teorías más complejas que sugieren la existencia de otras líneas humanas o explicaciones simbólicas, el relato invita a la reflexión y al debate. Una de las explicaciones más aceptadas dentro del marco bíblico es que la esposa de Caín probablemente fue una de las hijas de Adán y Eva, aunque el texto no proporciona detalles explícitos sobre su identidad. Este silencio bíblico ha dado pie a diversas interpretaciones, desde la idea de que las primeras generaciones humanas vivieron en un estado primordial de pureza, lo que permitía estas uniones, hasta teorías más especulativas que sugieren la creación de otros seres humanos por parte de Dios. Además, las narraciones extrabíblicas y los textos apócrifos, como el libro de los Jubileos, ofrecen nombres y detalles adicionales, como la figura de Awan, quien en algunas tradiciones es identificada como la esposa de Caín. Otra hipótesis interesante proviene de la ciencia, que sostiene que, en los primeros tiempos, las uniones entre parientes cercanos eran inevitables debido a la falta de una población humana más amplia. Los estudios sobre la evolución humana y los hallazgos genéticos refuerzan la idea de que la expansión de las primeras comunidades humanas habría requerido estas uniones para asegurar la propagación de la especie, aunque más tarde las normas sociales y biológicas prohibieron estas relaciones. En el campo de la simbología, algunos intérpretes sugieren que la esposa de Caín no solo representa una figura literal, sino también un símbolo de la expansión humana, el inicio de la civilización y la multiplicación de la raza humana. Este enfoque ve el relato del Génesis no solo como una crónica histórica, sino como un mensaje sobre la capacidad humana para poblar la tierra y seguir el mandato divino de crecer y llenar el mundo. A medida que exploramos el relato de Caín y su esposa desde estas diversas perspectivas, nos damos cuenta de que el enigma no tiene una única respuesta definitiva. El silencio de las Escrituras sobre la identidad de la esposa de Caín puede ser visto no solo como un vacío narrativo, sino como una oportunidad para que cada lector reflexione y aporte su propia interpretación. ¿Es la esposa de Caín simplemente una figura simbólica o una persona real de una generación temprana? ¿Cómo encaja esta historia con nuestras concepciones actuales de la ética y la moral? Estas preguntas, sin respuesta absoluta, continúan inspirando discusiones que cruzan las fronteras entre la fe y la razón. En última instancia, el relato de Caín y su esposa es fundamental para comprender el contexto bíblico y humano. Nos conecta con los primeros días de la humanidad, cuando las reglas sociales, morales y espirituales aún estaban en formación. Más allá de los detalles sobre la esposa de Caín, lo que realmente importa es el mensaje subyacente sobre las consecuencias del pecado, la justicia divina y el mandato de poblar y cuidar la tierra. Esta historia, como muchas otras en la Biblia, invita a la reflexión personal, ofreciendo lecciones sobre la expansión de la humanidad, las decisiones que tomamos y la manera en que nuestras acciones reverberan en las generaciones futuras. Al final,
el enigma sobre la esposa de Caín sigue sin resolverse de manera definitiva, lo que permite que cada uno de nosotros haga su propia interpretación en función de nuestra fe, nuestro conocimiento y nuestras creencias. En un relato tan lleno de misterio, lo más valioso es la oportunidad de reflexionar sobre el lugar de la humanidad en el universo y el significado de las primeras historias que nos han llegado desde los tiempos bíblicos.